¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy, hoy quiero hacer una pequeña plática sobre los derechos de autor en México. Detrás de cada pintura, escultura, pieza musical o un programa de cómputo existe una mente creativa que lo originó por gusto, por pasión, para divertir o entretener a otros. Para solucionar una necesidad con motivo de su trabajo, los creadores de este tipo de obras literarias, artísticas o programas de cómputo reciben el nombre de autores y el Estado les reconoce derechos sobre sus creaciones. Los derechos de autor son reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dispone que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que les corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, con el objetivo de que los autores puedan disponer libremente de sus obras, si desean mantenerlas inéditas, darlas a conocer al público, explotarlas de manera exclusiva, conceder su uso o no a terceros, o obtener beneficios económicos. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el ejercicio de los derechos culturales de las personas y el respeto a la libertad creativa, y además reconoce los privilegios que tienen los autores y artistas sobre las producciones de sus obras. La, como comentaba también, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es también que conlleva también a los derechos de autor, que es un derecho humano que se tiene la libertad o dignidad de la creación o la independencia de creación de ideas o de creaciones de la ciencia o de la tecnología. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, también conocido como un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborado por representantes de las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217 3, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, y ha sido traducida a más de 500 idiomas. Como un preámbulo. En la legislación mexicana, solo las personas físicas pueden tener el carácter de autores. En México, la Ley Federal del Derecho de Autor protege los derechos de los autores en relación con sus obras literarias o artísticas, otorgándoles derechos de carácter personal y patrimonial. El reconocimiento de los derechos de autor no requiere de registro, documento, formalidad alguna. Las obras están protegidas desde el momento que se plasman los documentos o en soportes materiales. No obstante ello, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDEAUTOR, protege y fomenta el derecho de autor, promoviendo la creación de obras literarias y artísticas, y lleva registro público del derecho de autor. En el marco jurídico internacional, los países reconocen los derechos de autor según lo dispuesto por sus legislaciones, de acuerdo con el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Convenio de Berna, muy interesante. El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. El Convenio de Berna fue adoptado en 1886. Trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Ofrece a los creadores, como autores, músicos, poetas, pintores, los medios para controlar quién usa sus obras y cómo y en qué condiciones. Se fundamenta en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que debe conferirse, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo que quieran valerse de ellas. La, la reseña que conlleva también al Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas de 1886. El Convenio de Berna trata de la protección de las obras y los derechos de los autores. Se funda en tres principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima que ha de conferirse, así como las disposiciones especiales para los países en desarrollo
que quieran valerse de ella. Los principios básicos son los siguientes: las obras originarias de uno de los estados contratantes, es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese estado o que se publicaron por primera vez en él, deberán ser objeto en todos y cada uno de los demás estados contratantes de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales el principio del trato nacional. La protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna, principio de la protección automática. La protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra, principio de la independencia de la protección. Empero, si en un estado contratante se prevé un plazo más largo de protección que el mínimo prescrito por el convenio y cesa la protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen. Las condiciones mínimas de protección se refieren a las obras y los derechos que han de protegerse y a la duración de la protección. En lo que hace a las obras, la protección debe extenderse a todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, párrafo del artículo 2 del convenio, con sujeción a ciertas reservas, limitaciones o excepciones permitidas. Los siguientes son algunos de los derechos que deberán reconocerse como derechos exclusivos de autorización: el derecho a traducir, el derecho de realizar adaptaciones y arreglos de la obra, el derecho de representar y ejecutar en público las obras dramáticas, dramático-musicales y musicales, el derecho de recitar en público las obras literarias, el derecho de transmitir al público en representación o ejecución de dichas obras, el derecho de radiodifundir. Los estados contratantes cuentan con la posibilidad de prever un simple derecho a una remuneración equitativa en lugar de un derecho de autorización, el derecho de realizar una reproducción por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. Los estados contratantes podrán permitir en determinados casos especiales la reproducción sin autorización, con tal que esa reproducción no atente contra la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, y en el caso de grabaciones sonoras de obras musicales, los estados contratantes podrán prever el derecho a una remuneración equitativa, el derecho de utilizar la obra como base para una obra audiovisual y el derecho de reproducir, distribuir, interpretar o ejecutar en público o comunicar al público esa obra audiovisual. Asimismo, el convenio prevé derechos morales, es decir, el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación y otra modificación de la misma, cualquier atentado de la misma que cause perjuicio al honor y a la reputación del autor. Por lo que respecta a la duración de la protección, el principio general es que deberá concederse la protección por el plazo de los 50 años posteriores a la muerte del autor. Sin embargo, existen excepciones a ese principio general. En el caso de obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección expirará 50 años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público, excepto cuando el seudónimo no deja dudas sobre la identidad del autor y si el autor revela su identidad durante ese periodo. En este último caso se aplicará el principio general. En el caso de las obras audiovisuales cinematográficas, el plazo mínimo de protección es de 50 años después de que la obra haya sido hecha accesible al público, exhibida, o si tal hecho no ocurre, desde la realización de la obra. En el caso de las obras de artes aplicadas y las obras fotográficas, el plazo mínimo es de 25 años contados desde la realización de la obra. El convenio de Berna permite ciertas limitaciones y excepciones en materia de derecho económico, es decir, los casos en que las obras protegidas podrán utilizarse sin autorización del propietario del derecho de autor y sin abonar una compensación. Generalmente se utiliza el término libre utilización de obras protegidas para referirse a esas limitaciones y figura en el párrafo segundo del artículo 9. Reproducción en determinados casos especiales. El artículo 10, citas y uso de obras y título de ilustración de la enseñanza. El artículo 10 bis, reproducción de artículos de periódicos o artículos similares y el uso de obras con fines de información sobre acontecimientos actuales. Y el párrafo tercero del artículo 11 bis, grabaciones efímeras con fines de radiodifusión. En el anexo del Acta de París del Convenio se permite
Asimismo, que los países en desarrollo apliquen licencias no voluntarias para la traducción y reproducción de obras en determinados supuestos. En el contexto de actividades de enseñanza, en estos casos se permite la utilización de escrita sin la autorización del titular del derecho con sujeción al pago de una remuneración que se establecerá en la legislación nacional. Este, precisamente dicho convenio, de igual forma como lo mencioné anteriormente, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y otros convenios más para la protección del derecho de propiedad intelectual. Los sujetos de derecho de autor, el autor es la persona física creadora de las obras literarias o artísticas o programas de cómputo, y es el único primigenio y perpetuo titular de los derechos sobre sus obras. El autor posee derechos morales y patrimoniales sobre sus obras. Es entonces que son autores los pintores, escultores, escritores, compositores, programadores, fotógrafos, diseñadores, arquitectos, caricaturistas, entre otros. Una obra puede haber sido creada por varios autores, recibiendo estos el nombre de coautores, y los derechos de autor corresponderán a todos por partes iguales, salvo que se haya pactado otra cosa que se demuestre la autoría de cada uno. Bueno, por mi parte es todo y muy buenas noches. Mando saludos, hasta luego.